La alimentación saludable es un concepto que no solo involucra la calidad de lo que comemos. Hoy con el nutricionista Alberto Rivas abordamos este tema, pero también la medicina culinaria. ¿Qué implica? ¿Qué pasa con los alimentos que se ponen de moda y aquellos que demonizamos? ¿Cómo comemos hoy los argentinos? En esta nota. Comemos muchas veces lo que podemos, no lo que queremos o lo que sabemos, ¿no? En un contexto donde se romantiza un poco la alimentación saludable, se ponen como conceptos de moda sin evidencia científica. A veces en casa compramos cosas que no son necesarias como esencialidad de consumo, como pasa ahora con la moda de determinadas harinas o el tema del aceite de coco que está tan de moda. Y la verdad que nosotros tenemos que entender que la nutrición y la alimentación va más allá del plato, ¿no? O de la comida, tiene que ver con otras cuestiones que son igual de importantes para poder hablar de nutrición. Por ejemplo, bueno, la comensalidad, el volver a comer en la mesa en familia, y ahí entra otro tema muy sensible, que es qué tipos de familia tenemos, ¿no? Porque a veces romantizamos también la familia de... Siempre digo que estudiábamos en la escuela el Manuel Capeluz, nos mostraba la familia de 4, que el que no la tenía no pertenecía, ¿no? Y hoy hay tanta diversidad de familias, pero el comer con un otro tiene que ver con lo saludable, ¿no? El poder comer con un otro, y cuando no hay un otro, por ejemplo, que pasa mucho con el adulto mayor, es poder jerarquizar el acto de comer para que ese alimento, que puede ser nutritivo, que preferimos que sea nutritivo, que ahora vamos a hablar, también nos nutra la nutrición vincular y emocional. Ajá. Mirá qué interesante eso. Hoy mencionabas alimentación saludable. Yo te pregunto cuáles son los pilares de esa alimentación saludable, porque cada uno puede entender algo distinto. Yo te puedo decir, yo como saludablemente porque como yogur, fruta y, no sé, una milanesa, y para mí eso está bien, pero también te puedo decir, para mí es saludable todos los días comerme una tostada con X cosa y comerme una facturita a la tarde. Mira, el concepto de alimentación saludable, primero me encanta explicar un poquito qué es la palabra saludable. Si uno lo piensa desde el término, saludable es la capacidad o posibilidad de producir salud. Y ahí entra la salud física y salud emocional. Entonces podríamos decir esto que vos decís, la facturita entraría, ¿no? Pero los pilares fuertes de una alimentación saludable son frutas y verduras, de estacionalidad, porque tienen menos impacto ambiental, cuidando el medio ambiente, cadena corta de producción, pero ahí se contradice un poco a un relato que a veces escuchamos, la variedad, ¿no? La variedad depende, que tengo que buscar la variedad dentro de la estacionalidad. Hoy, por ejemplo, mandarinas, naranjas, productos de estación de hoy son los más baratos en la verdulería y son los más nutritivos porque están los nutrientes fresquitos, decimos, ¿no? Después pasamos a otro grupo importante, que son el grupo de los cereales y granos enteros, y ahí entra desmistificar el cuco de las harinas, ¿no? En ese grupo entran los grupos de cereales y granos enteros. Cuando hablamos de un grano entero, el procesamiento de un grano entero es la harina que nosotros conocemos como la harina que hacemos las tortas, los panes. Tiene que ver con si esa harina es integral, si esa harina se le sacó la parte que la deja ser integral. Tiene que ver con un montón de factores. Pero ahí hablamos de algo que antes no se utilizaba tanto en la alimentación, que era los granos enteros. Hablamos de los pseudo cereales, la quinoa, el trigo burgol, el arroz yamaní. Hay una diversidad en ese grupo que está buenísimo. No el cerealito que se compra empaquetado. No. El cereal, la gente asocia principalmente a los cereales, al cereales en copos azucarados. Eso no representa al grupo. ¿Y sin azúcar tampoco? Sin azúcar sí. Puede ser. Depende, ahí en el mercado los que tienen fibra y los que no tienen fibra. Tienen que ver con el proceso también de absorción y de transformación de la glucosa en sangre. Pero grupo de cereales. Y hay otro alimento estrella que ahora lo estamos tratando de poner en el podio, que son las legumbres, ¿no? Volver a comer el guiso de lentejas, volver a comer el hummus de garbanzo, un guisito de garbanzo, unas nuggets con pollo, cebolla y garbanzo triturado para incorporarle a los chicos
la calidad de la fibra que tiene, ¿no? Las legumbres. Y después tenemos el grupo que hoy hablamos mucho para el cuidado de la microbiota, ¿sí? Que tiene que ver con prebióticos, que tiene que ver con cereales y legumbres y frutas y verduras, que son los prebióticos, son los alimentos que llegan a los probióticos, que ahora vamos a ver. El grupo de lácteos, ahí tenemos leche, yogur y queso. Sí. El yogur se pone en un lugar de relevancia por sus fermentos vivos y por los probióticos que tienen agregados para cuidar la microbiota intestinal. Bien, no me mencionaste las proteínas. Las proteínas están en el yogur, están en el huevo y están en la carne, Sí. ¿sí? Que es un grupo también, que es el que seguía ahora, Sí. el grupo de carnes y huevos, ¿sí? Ahí tenemos un punto que son necesarias, pero hay que tener control en ellas, en la cantidad, como todos los otros grupos. Y ahí el punto principal cuando hablamos de grupo de alimento es variedad y cantidad. ¿Sí? Sí. Esa facturita que vos nombrabas al principio, vos decís facturita, la entiendo Sí. como chiquita y una. Sí. No es lo mismo que media docena de facturas gigantes, Sí. ¿no? Y te menciono algo más, el alfajor en la merienda. Me gusta. Sí, Sí. pero ahora voy a entrar en polémica, porque si yo te digo, yo a mi hijo le doy todos los días para que se lleve a la escuela un alfajor a la mañana o un paquete de galletitas, todos los días voy cambiando. Me gusta. ¿Está Mirá bien? lo que te digo, me gusta, sí. Me gusta ¿por qué? Porque como lo decís, es como un recorte de periodístico, eso, ¿no? Vamos a traer adelante. Si durante el día Sí, nosotros decimos que, por ejemplo, desayuno a la mañana con fruta, un yogur, al mediodía como verduras, como una milanesita al horno, frita, dependiendo de la frecuencia de consumo. Tengo mi cuota diaria de estos alimentos, que a lo mejor no hablamos de calidad de nutricional, pero sí de calidad y de placer, ¿no? Entonces yo puedo, la negociación. Yo siempre digo esto, si yo esta noche tengo un cumpleaños y voy a comer la torta o el helado que me sirven, a lo mejor en la merienda no le meto al alfajor. Voy haciendo esa negociación, pero una porción de este grupo de alimentos, que pueden ser torta, papa frita, alfajor, golosinas, durante al día no sería un problema. Y la cantidad adecuada, no es lo mismo un alfajor triple que un alfajor simple, ¿sí? Sí. Que eso tiene que ver con el equilibrio, que es una de las bases de la alimentación. ahí nos metemos en un tema recontra polémico para los más chicos y los padres que organizan las comidas de los hijos para ir a la escuela. Porque en la cantina saludable muchos no les gusta, llevarse una fruta tampoco, y los chicos te reclaman lo que se compra en el kiosco. Bueno, ahí tenemos dos puntos polémicos. Quiere estar polémica acá. El primer punto polémico es: ¿qué ejemplo doy como adulto para que le guste o no le guste un alimento? Nosotros aprendemos de un espejo social que no es la docente, no es el verdulero, no es el tío, es la familia, la figura de apego, que es lo que hablábamos Más antes de esta cercano. familia. Si yo en casa, en la diaria, no ofrezco fruta, no ofrezco verduras, que muchas veces no ofrezco porque no tengo para ofrecer, que eso también es importante, porque a veces tenemos mensajes medio peligrosos para la gente que no puede. Pero si tengo el acceso o de priorizar estas cosas en la mesa y no doy el ejemplo, el niño no va a comer esos alimentos, porque ¿de quién lo aprende? A veces tengo que salir a aprender cosas que la encuentro afuera, no adentro. Entonces, invitamos a la familia a que en lo que se pueda prioricen poner frutas en la mesa, poner verduras en guiso, porque uno habla de la verdura y no es la ensalada de zanahoria y huevo. Yo quiero que volvamos a disfrutar de un guiso de lenteja con cebolla, zanahoria rallada, volvamos a conectar con el pastel de calabaza, que se fue perdiendo. Y hoy la gente, claro, compra todo hecho porque es más barato muchas veces, Sí. el comprar facilitado, el puré en polvo, que no sabemos qué O comemos. es más fácil en la Es más rapidez de fácil. todos los días de la cotidianidad. Y ahí tenemos otro punto polémico. Sí. Perdimos el vínculo con la cocina. Y la cocina
es un término que estoy desarrollando para publicarlo, como gimnasio conductual. A ver, ¿cómo Mirá es qué esto? interesante, Sí. ¿no? Uno cuando entrena, va al gimnasio, Sí. ¿no? Va al gimnasio. Se toma el tiempo para Se ir. toma el tiempo. Uno no aprende un ejercicio. ¿Cómo aprende uno un ejercicio para formar músculo, no? Sí. O con la rutina. Se lo van enseñando, lo vas corrigiendo. Esa rutina lo enseñás, lo corregís, lo practicás, hasta que aparece hasta que aparece la adquisición de Sí, sí. lo que entrenaste. Con la comida pasa lo mismo. Y la cocina es el gimnasio conductual. Me parece interesante asociarlo a esto, es acercar al niño a un plato, probarlo, cambiarlo, mejorarlo, cocinar con ellos, buscar el espacio para eso, en la cocina que tengas, porque a veces también otra romantización es que hoy vemos esas cocinas impolutas, blancas, de revista, y hay gente que cocina en la misma mesa que hace Claro. la tarea el niño, o que a veces sucede todo en el mismo espacio de ese monoambiente, que duermen, comen, Así hacen es. la tarea y cocinan, y que a veces tienen una garrafa que le tiene que rendir porque durante todo un mes. Digo, porque cuando uno habla desde ese punto más terrenal, todos pueden adquirir un cambio. Si no quedamos para algunos que Claro. tienen hoy, parece que si no tenés la freidora de aire no podés No vivir, podés ¿no? vivir, Y claro. la verdad que hay gente que cocina con una hornallita Con la y no garrafa de tiene gas. horno. Así es, con ¿Eh? la garrafa de gas. ¿Qué pasa, Alberto, con los chicos puntualmente que tienen una alimentación acotada? Come esto, esto y esto, y no lo sacás de esos lugares. Y que insistís y que no lo sacás de esos lugares. Bueno, ahí tenemos dos puntos. Se llama selectividad alimentaria. La selectividad alimentaria la vamos a dividir en un punto, que es selectividad alimentaria basada en lo biológico, que en algún momento de los niños que vienen comiendo entre los 2, 3, 4 años aparece este rechazo y los padres preguntan, pero si estos alimentos Antes lo comía, claro. ¿por qué ahora no lo comen? Bueno, es normal que suceda en esa etapa. Cuando eso se cronifica, ahí aparece algo que los padres no están pudiendo hacer, no porque no quieren, a veces porque no pueden, o lo hacemos no tan bien, que es poner límites. ¿Sí? Los límites que cuidan. Los límites principalmente, yo esto lo hablo mucho porque para mí es clave, son un encuadre de cuidado. ¿Sí? Entiendo que un adulto que sabe más por su trayectoria de vida, sabe qué tiene que poner en la mesa, qué tiene que hacer cuando salimos en la vía pública. Bueno, principalmente es eso, poder poner un límite que muchas veces uno pone un límite de modo autoritario. Esto es decir, lo hago yo y punto, y el niño no tiene ese debate, que hoy los chicos tienen ese espacio de construir un debate, no, porque no quiero, porque si yo le doy ese debate, habilito algo muy importante, que es la habilitación de las emociones. ¿Cómo me siento cuando no tengo lo que quiero? Y aparece la frustración, que a todos los que están viendo, la frustración es parte del aprendizaje. Y yo soy un frustrado crónico y acá estoy, ¿no? Creo que a veces hay que decirlo porque nos frustramos todos los días. Sí. Nos frustramos cuando elegimos un alfajor nuevo y no nos gusta tanto y nos frustramos cuando vamos a ver una película y no nos gusta. La frustración es parte de aprender, es parte de entender las emociones. No se la estamos dando, no permitimos. Vieron que hoy en esta romantización de la crianza respetuosa aparece esto de que no le podemos decir a un niño que no le podemos decir que hasta acá. Y la verdad que realmente es necesario ese límite que cuida. Sí. Límite puesto con amor. Sí. ¿Está mal preguntar qué quieren comer? ¿O querés esto o querés esto? Está bien lo segundo. La segunda. Hay dos opciones. Que el niño pueda elegir dentro de un contexto que el niño ese alimento le guste. O va a haber esto o esto. No es menú a la carta. El qué querés comer, se puede pensar qué te gustaría comer. También es una pregunta que no es todos los días. Sí. ¿Es para ir al restaurante o es para ir al bar? No, o a lo mejor es para preguntárselo una vez cada tanto qué te gustaría comer en esta semana y proponer, pero en la cotidianidad. la sartén por el mango, como decía nuestra abuela, la tiene el adulto. Porque si no, el niño es un niño que puede elegir, que puede, bueno,
manifestar. Yo, si vos me invitás a comer a tu casa y hoy tengo ganas de comer milanesa y vos me hiciste fideos, bueno, como los fideos, ya está. Lo importante es ir a comer, disfrutar. ¿Y qué sucede en el momento de comer? Porque a veces esta llamada de atención que tiene que ver con el niño que pide otra cosa es porque no está teniendo atención en otros espacios que no sean la comida. Porque la atención, y los que están del otro lado, yo no doy consejos, sino mirada. No soy quien para darle consejos a nadie, ¿no? Yo doy una mirada, pero digo, ¿podríamos regalarle 15 minutos por día de atención plena a un niño en la casa? Para leer un cuento, para comer. Ese momento de apagar el celular, de mirarnos a los ojos, de poder decirle como adulto que no estoy bien, porque también esto de tapar como adulto las emociones, eso es el mejor regalo que puede tener un niño. Porque eso, cuando yo tengo atención plena de alguien que amo, como son mis padres, me siento importante. Y ahí aparece algo muy importante que es el autocuidado. ¿Por qué uno se cuida? Porque se quieren, porque lo quieren, porque es valioso. Entonces nadie puede cuidarse si no se quiere. Y nadie se quiere si no lo quiere. No vivimos en soledad. Qué importante ese concepto. Alberto, vuelvo a algunas cuestiones así más de todos los días. Por ejemplo, a todo chico, todos los días tiene que tomar un vaso de leche, porque ahora está de moda el tema del calcio, la vitamina D, en los grandes, en los adultos, en los más chicos. Digo, ¿es necesario o hay que desmitificarlo, por ejemplo? No, es necesario entender el grupo de los lácteos como grupo principal por el aporte de calcio, de vitaminas, de proteínas. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esta campaña anti-leche, por ejemplo, porque muchas escuelas le dan la copa de leche a los niños, que está muy bien que la estén dando, y es un alimento clave en el crecimiento y desarrollo de un niño, un lácteo en la escuela, que no sucede a veces con lo sólido, que a veces estamos trabajando fuertemente con ministerios para poder mejorar esas, que no es complejo también, porque a veces uno desde el relato, desde el pensamiento cree que es fácil poder cambiar estas cosas, cuando hay que atender la universalidad de muchos niños y niñas. Es más complejo. Es complejo. Pero volviendo al tema de los lácteos son importantes, son un puente para poder dar proteína de alto valor biológico, de calcio. Hoy estamos trabajando fuertemente para incorporar yogures naturales sin presencia de colorantes, sin presencia de azúcar, para poder tener probióticos y fermentos vivos en los niños y niñas, que es necesario para lo que hablábamos antes, el gran hallazgo de la microbiota como parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pensamientos fuera de evidencia que son peligrosos. Sí entiendo que hay personas que deciden una alimentación vegetariana, vegana, que también se respeta, porque hay que respetar claro. a lo que el niño hay que tener mucho cuidado y presencia de un profesional que acompañe. Nosotros no decimos que no es posible, sí es posible con un acompañamiento, pero bueno, creo que nuestro rol, y que a mí me toca también, y lo digo en todos los espacios para declarar mi rol como profesional, nosotros los profesionales de la salud tenemos que empezar a acompañar a los que fabrican alimentos, ya sean emprendedores, pymes, empresas más grandes, para que podamos tener en góndolas, en el súper y en el acompañamiento alimentos de mejor calidad. Que si no lo hacemos nosotros, que sabemos, basado en evidencia, ¿quién lo va a hacer? Bueno, acá me meto en algunas modas que hay. La moda de hacer el yogur en casa, casero, porque lo comprado no está tan bueno. ¿Va o no va? Mira, la moda del yogur en casa está buena. Me parece que está bueno que lo puedan hacer. Lo que sí sabemos que tenemos un producto de calidad, hay que tener presente la inocuidad alimentaria. Igualmente ese yogur viene doblemente pasteurizado el que uno recibe, y eso no tiene peligro. Hay que ver los espacios para poder hacerlo, ¿no? Esto de cuidar cómo lo hago y que no tenga... La inocuidad alimentaria es el que un alimento sea seguro de lo bromatológico. Claro. Y a veces cuando uno lo hace, el yogur, con lo que tiene la posibilidad muchas veces de incorporar yogur en la diaria, ¿no? Lo que siempre en ese caso, elegir aquellos que no tengan presencia de sellos, elegir que sea natural, y
eso se elige también desde el bolsillo, Claro. ¿no? Por eso hay que defender un trabajo que venimos haciendo sobre regular los impuestos a los que fabrican alimentos de mejor calidad nutricional para que en góndola estén más baratos. Que es una cuestión económica, no Sí, de claro. nutrición. ¿Sí? La tostada con mermelada. La están demonizando terriblemente. No sirve más. No va más. Bueno, no, primero Era el desayuno nuestro siempre de primer cada punto, día. demonizar Sí. nos hace perder el rumbo, ¿sí? Ajá. La tostada con mermelada depende. ¿Qué tostada es? ¿Qué pan es? Si es pan integral, pan común. Yo, si vos me preguntás, vuelvo al pan común de panadería, el pan francés que comíamos, esas tostaditas, porque a veces comemos pseudo integrales, que son Sí. esas marroncitas pintadas, color que no tienen mucha fibra, la pagamos más. Y si vos me preguntaras a mí qué le daría yo hoy a los niños y niñas en las escuelas, por ejemplo, volver al pan con mermelada, hasta con queso si se puede, y esto que comíamos nosotros en las escuelas en porciones sobre una bomba de azúcar, grasa, sodio, que es una factura en la diaria, ¿no? Ese niño que no tiene posibilidad de diversidad alimentaria. Yo estoy en contra de la demonización de alimentos, sí estoy a favor de la conciencia de consumo y la porción saludable, que a veces es difícil, porque eso también es importante. A veces no es que no quiero, mi cerebro, según cómo está, con todo lo que está asociado a las elecciones de alimentos, no puede parar de comer. Entonces dice, pero ¿cómo no se pone las pilas? ¿Cómo no para? No puedo, porque hay algo en los alimentos que tienen grasa, azúcar, sodio, que generan dopamina o serotonina, y que hablamos del sistema de recompensa. Cuando yo como un chocolate hay una explosión de felicidad que dura poquito, pero que buscamos esa recompensa en los alimentos, que tienen esos nutrientes o que tienen un significado positivo en nuestra vida. Por eso nosotros decimos comer pasta, es rica la pasta, pero a lo mejor le tenemos que dar esa connotación del encuentro, de familia, el olor a salsa. Yo hoy bajé del departamento, había un olor a salsa y me acordé de mi abuela, ¿no? Que tiene que ver con eso. Bueno, hay otra moda que es no consumir harina. Bueno, un error. La harina, a ver, el término de harina se asocia a no consumir harina de trigo, porque la harina en sí es la granulometría de un grano. Cuando yo hago la almendra, la proceso, es harina de almendra. Entonces es harina. Lo que la gente habla hoy de consumir alimentos sin gluten, que también no tiene evidencia científica, lo que sí es un gran engaño para la comunidad, porque el gluten lo que hace, absorbe agua. Entonces cuando uno deja de comer gluten, pierde agua. Entonces creemos que bajamos de peso porque no comimos harina. Lo que perdimos es líquido. Entonces ahí, en esa molécula que absorbe el agua, digo, esto está re bien porque me ayuda a bajar de peso. Y lo que perdimos es agua. Y lo que hoy estamos hablando en el mundo, que no me interesa que bajen de peso, sino me interesa que bajen masa grasa. Por eso hoy el modelo centrado, el modelo peso centrista, termina siendo poco efectivo, porque nosotros podemos perder agua, podemos perder músculo o podemos perder masa grasa. Yo lo que quiero que el descenso de peso de un paciente sea a base de masa grasa y no de proteína, de músculo, porque entramos a tener sarcopenia, y hoy tenemos sarcopenia en adolescentes y en niños, que es la pérdida de la masa muscular, y perder agua también no es lo que queremos lograr en un paciente de descenso de peso. ¿Sarcopenia en chicos? En niños, sí. ¿Y eso es por la alimentación o también por falta de actividad física? Por falta de actividad física, por eso hoy los chicos tienen poca fuerza muscular, y se está revisando un poco los indicadores de movimiento para poder, vieron que ahora hay toda una mirada de trabajar con niños con su propio peso corporal para trabajar más la masa muscular, por lo que estamos encontrando en esto de la sarcopenia infantil y juvenil. Y ahí un punto importante, que lo hablábamos fuera del aire, con todo esto de la medicación sin control, de la farmacología que se usa hoy para el descenso de la obesidad, mucho cuidado, necesita prescripción médica, es muy útil para el tratamiento, es muy útil, es una pata fundamental para salir un poco de que
las personas no lo hacen porque no tienen voluntad. Eso es un mito y es un daño terrible para las personas que padecen la obesidad. Sí, la medicación es importante, siempre con un control médico, con un seguimiento médico y nutricional. Es clave la pata alimentaria, porque si yo dejo de comer porque la droga actúa en ese nivel para bajar mi saciedad, dejo de comer proteínas y tengo adultos con una sarcopenia importante y falta de nutrientes para sostenimiento corporal. Hay que tener mucho cuidado. El plan alimentario es clave en un tratamiento con indicación de GLP-1, de todo lo que está sucediendo hoy con las drogas y la medicación para la obesidad. Hay un montón de temas que vamos recorriendo, va a ser difícil abordarlos a todos, pero recién hablabas de la obesidad, ¿no? O el sobrepeso de alguna manera, y decías, bueno, nadie es gordo porque quiere. Nadie, eso es algo que hago mea culpa a los profesionales de la salud que están mirando, escuchando. Tenemos un gran compromiso en poder cambiar los discursos sobre la obesidad. Hay mucho estigma y cuando el estigma viene de un profesional de la salud es muy peligroso, porque el profesional de la salud para un paciente es un discurso de mucho valor, ¿no? Entonces, que yo reciba un estigma, ahora nosotros en las jornadas de nutrición en Buenos Aires estamos armando una mesa fuerte de estigma centrada en los profesionales de la salud. Cuando decimos, bueno, te felicito porque bajaste de peso, sin preguntar si el paciente se sintió mal o bien, sin preguntar si comió mal o bien, todo centrado en ese peso que no marca nada el peso. ¿Sí? Y la verdad que es muy estigmatizante cuando yo o este discurso, viste, estás más linda, estás más flaca o estás más flaca. Bueno, son relatos que nosotros lo tenemos instalado y nos cuesta salir de ahí. Pero creo que el rol nuestro como profesionales de la salud, tenemos que tener mucho cuidado cómo le decimos a un paciente. Yo cuando vienen y tienen un descenso de peso y se suben a la balanza, trato de no poner ni siquiera lo corporal, ¿no? Preguntar, bueno, ¿cómo lo logramos esto? ¿Cómo comiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Saliste con amigos? ¿Comiste lo que comía el resto? ¿Te llevaste el tapercito? Si todo eso está bien, se celebra. Pero no se celebra solamente el peso. ¿Sí? Se celebra que pudo construir un hábito, que pudo sentirse bien. También hay que decir que las personas cuando están, porque hay un modelo de juventud eterna y delgadez extrema que está instalado y se siente bien, pero no solamente porque bajó de peso, sino porque logró un objetivo, porque comió mejor, porque se sintió bien bajando de peso. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta. ¿Hay más casos de celiaquía hoy? Sí, hay más casos porque hay mayor diagnóstico, ¿sí? Entonces, el acercar a diagnósticos oportunos y cercanos hacen que tengamos más gente en condición de celiaquía. ¿Y hay más gente con diabetes o hay más chicos que pueden tener o desarrollar una diabetes en algunos años? Sí, totalmente, porque eso tiene que ver directamente con la calidad de los hábitos. ¿Sí? Hoy y aquí hay que prestarle atención para que hoy te des cuenta que a lo mejor ese chico puede desarrollar una diabetes. Y a la alimentación, al equilibrio de esa alimentación. Digamos, uno no se da cuenta que la inversión empieza de temprana. Hoy hablamos que la inversión en calidad de vida arranca desde la concepción, ¿no? Fíjate lo que debemos cuidar. Pero bueno, podríamos hablar ahora porque ahí no hay que romantizar la maternidad, no hay que romantizar la lactancia. No. Quiero que salgamos de eso, que la sociedad cree que todo el sentir de la gente, como por ejemplo que la maternidad todos sienten lo mismo. No. Hay niños que nacen en este mundo que no son deseados, hay gente que no es deseada nunca, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Y ahí atender la singularidad de cada caso. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos espacios, que a veces damos esos tips genéricos y el otro queda afuera. Y hay gente que la está pasando mal. Y después, bueno, se construye ese amor a una persona que nace en este mundo y que no fue deseada o no fue buscada, no sé si deseada o no, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cantinas saludables sirvieron? Cantina saludable es, ¿qué decirte? Algunas sirvieron, otras no.
y saquémosle también el protagonismo a que la culpa de todo de la obesidad infantil la tiene las cantinas. Ajá. El niño está 4 horas en la escuela y nadie desarrolla obesidad porque va a la escuela y elige un chupetín. Sí. Entonces, sí hay que acompañar los entornos escolares desde la formación áulica con la cantina que tenga coherencia en el relato educativo, por eso está buenísimo. El otro día me tocó dar en el Ministerio de Educación un conversatorio con docentes de nivel inicial que fue maravilloso. No saben el trabajo que hacen los docentes de la provincia de Santa Fe para lograr cambiar hábitos de los chicos. Estamos pensando una bitácora provincial para que eso se pueda descargar, las intervenciones áulicas en cualquier escuela de la provincia. Hay mucho esfuerzo, pero a veces esos esfuerzos, cuando no tienen el sustento científico, son esfuerzos que desinforman, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si yo tomo hoy, quiero hacer un programa de prevención de obesidad y tomo una dieta loca para entrenar, para educar a los chicos, todo lo que hice no sirve. Claro. Por eso, basado en la evidencia, por eso el binomio docente-nutricionista, profesional de la salud, creo que ese es el camino. Bien. Lo último, etiquetado frontal, que se discute nuevamente sobre si realmente sirve o no sirve. Bueno, ¿Cuál es la mirada? El etiquetado frontal voy a ser breve porque por el tiempo, ¿no? De ustedes. Es una herramienta que no hay que sacarla porque me parece que derogarla sería retroceder mucho. Hay que revisar el tipo de etiquetado frontal porque no está bien hecho, ¿sí? Porque demoniza alimentos, porque no tiene una coherencia en la aplicabilidad de los sellos. Por ejemplo, si vos tenés exceso de azúcar en un producto, es el mismo que vas a encontrar en una matriz alimentaria, como en un lácteo, como en una Coca-Cola. Entonces la gente cree que es todo lo mismo. Entonces el alimento, cuando hablamos de alimentos, no tenemos que hablar de matrices alimentarias. Puede tener un poco de exceso de azúcar, pero trae determinados nutrientes que son necesarios para un crecimiento y desarrollo. Hay que revisar eso, hay que, si vamos a pensar en una ley seria, tenemos que tener la ley y el control de esa ley. Nosotros en Argentina, y sucede en Villa Gobernador Galvez, es el primer kiosco en la Escuela de Cooperación que tiene realmente, por lo que tengo en evidencia, ¿no? Sí. El kiosco es el primero que está pensado para que no entre ningún alimento con sellos. Porque también el azúcar, también el exceso de azúcar es la presencia que tiene un alimento casero. Porque hay gente que, ¿qué hizo? Cambió los industrializados por casero, pero el bizcochuelo tiene 20 gramos de azúcar en una porción también. Entonces, si hablamos del nutriente crítico, tenemos que pensarlo en la aplicabilidad de todos los alimentos que se ofrezcan. Pero yo estoy en contra de sacar la ley, sino de revisar esa ley, de poder ver que funcione, que no demonice alimentos, que no prohíba alimentos y que se haga, si hay ley, también el control de la ley para que pueda servir y no queden 2 o 3 haciendo las cosas y el resto que no haga nada. Gracias, Alberto, muy amable. No, gracias a ustedes, un placer estar y cuando quieran, acá estamos.